¿Te has sentido alguna vez en un grupo, en un lugar, en una situación en la que no encajabas? Claramente no encajabas. No por el tipo de personas, por el lugar. Ese sentimiento, no sé si lo has experimentado, pero es muy extraño. Un sentimiento que sabes que es como de desarraigo, de desapego. Es, ¿qué pinto yo aquí con esta gente o qué pinto yo en este lugar? También está ese sentimiento de echar de menos lo que es tuyo, ¿no? Lo que forma parte de tu casa, tu familia, tu país. Yo, en estos años que estuve fuera de mi país, de España, lo noté en lo que más es en la comida. O sea, creo que se nota un poco. Ahora se va notando menos, pero creo que se nota que me gusta comer y es donde más lo he notado. He echado de menos un montón cuando he estado en países como Inglaterra o Francia viviendo. He echado de menos un montón la paella, la tortilla de patata, el gazpachito. Y seguramente a ti te pase lo mismo, no sé, si tú vienes de América y no estás en tu país, pues seguramente eches de menos también esas comidas, ¿no? El sancocho, el asado, los tacos, el ceviche. Parece que en América todos son platos especializados en tofu, ¿eh? O si, no sé, si eres italiano, pues la pasta, la pizza. Si eres alemán, pues Kartoffeln, ¿no? Las patatas que ellos llaman Kartoffeln, que básicamente en Alemania todos con patata. Y puede que eches de menos también ese plato. Y si eres inglés, bueno, si eres inglés, Inglaterra no es conocida por su buena comida. Así que si eres inglés, yo creo que tienes la bendición de estar en un país donde se come bien. El caso es que cuando echamos de menos algo, cuando sentimos que estamos en un lugar que no encajamos, es como que nos sentimos a veces peor. Y quizás el sentimiento que puedes tener tú últimamente, el sentimiento de que algo no va bien, de que esto no encaja, de que algo no funciona, de que quizá, no sé si este no es tu lugar. Conozco mucha gente que por culpa de lo que está sucediendo, ¿no? Esta pandemia mundial, pues no importa dónde estuviera en el mundo, están volviendo a sus países porque es como que en momentos de crisis necesitamos afianzarnos, fundamentarnos en algo que nos es familiar, que nos es común. Y me gustaría enseñarte esta foto y espero que la conozcas porque es que si no, no te voy a decir que voy a dejar de hablar, pero tienes que conocer a esto. Este personaje es, si no lo conoces, espero que no sea porque eres joven, sino que sea simplemente porque no tienes ni idea de cine. Porque este personaje se llama E.T., o al menos nosotros lo conocemos como E.T. Y a E.T. le pasaba algo parecido a lo que quizá es común a las personas que viven en el exilio, que es la serie, en el último tema de esta serie que vamos a hablar hoy. E.T. decía varias frases, ¿no? La primera era E.T., es decir, yo, E.T., extraterrestre, mi casa y teléfono. Y toda la película se desarrolla en que E.T. está bien, en la Tierra está bien, con la familia que le ha tocado. En un momento dado no está tan bien, no quiero hacer spoiler, pero E.T. siempre vive con la esperanza, la ilusión, el deseo, la ansiedad de volver a casa. Está en un lugar en el que no está mal del todo, aunque su vida empieza a ponerse peor, pero es un deseo intenso de volver a casa, un deseo intenso de ir por fin a casa. Y este es el tema que me gustaría tratar hoy, la esperanza de volver a casa, porque el pueblo de Israel también estaba en el exilio, lo hemos visto a lo largo de todos estos temas. El pueblo de Israel estaba en el exilio y todos deseaban con ansia, con ilusión, el hecho de volver a casa. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo cuando he estado en extranjero, cada vez que me subía a una montaña, cada vez que iba a la playa, intentaba más o menos buscar en mi brújula mental dónde estaba mi país, dónde estaba mi ciudad, cerrar los ojos y pensar que quizá estaba más cerca de casa. Y me imagino a los israelitas, a los judíos, en su época en el exilio en Babilonia y después en Persia, esa sensación de mirar de vez en cuando al lugar donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba su casa, donde estaba su identidad, y pensar, qué ganas tengo de volver a casa. Y quizá como iglesia tú también lo estás pensando, no solo de manera individual, sino de manera también colectiva, como grupo colectivo, como cuerpo que somos, queremos ir a casa. ¿Cuál es nuestra casa? Bueno, creo que es evidente cuál es nuestra casa. Si no lo sabes, déjame que te lo diga en la Biblia, porque al final la Biblia es la que tiene respuesta para todo. Primera de Pedro 1:17 nos dice, comportaos fielmente mientras vivís en tierra extraña. Pedro ya no vivía en el exilio, Pedro estaba escribiendo su carta cuando las cosas en Roma parecían complicarse y de hecho hay una expulsión por parte de los romanos hacia los judíos, los echan del país. Y Pedro escribe esta carta a los judíos y a los cristianos en general en momentos de persecución, en momentos de sufrimiento, y Pedro deja claramente definido que nosotros como cristianos, la Iglesia, aún en este mundo, sigue viviendo en tierra extraña. Al igual que los judíos vivían en Babilonia en tierra extraña y tenían que hacer todo lo que hemos visto durante todas estas semanas, identidad, santidad, realmente innovar, encontrar su verdadera esencia, naturaleza,
Pedro nos dice que también lo tenemos que hacer incluso hoy la Iglesia. En momentos de crisis y en momentos de felicidad nosotros vivimos en una tierra extraña. Pero es que él sigue hablando porque en el capítulo 2, versículo 11 dice: queridos hermanos, sois gente de paso en tierra extraña. Es decir, no solo vivimos en tierra extraña, sino que encima Pedro te está diciendo que estamos de paso. Estamos aquí, pero no vamos a estar para siempre. Y tú me dirás: qué listo eres, algún día vamos a morir. Pero es que Pedro va más allá. Pedro no habla solo de esta vida, en la que podemos vivir, ¿qué? 60, 80 años con mucha suerte. Pedro está diciendo que en realidad, como decía Jesús, mi reino no es de este mundo. Nosotros vivimos en tierra extraña. Este es nuestro mundo. Pero nuestro verdadero hogar se encuentra en otro lugar. Y yo sé que esto suena a fábula. Pero esta es la perspectiva. Este es el contexto del exilio en el que se movían las voces del exilio. Y hoy me gustaría hablar de una parte de Isaías muy concreta. Una parte de Isaías que Isaías podría ser una voz súper escuchada en el exilio. Isaías no fue contemporáneo del exilio, pero fue como una voz que seguramente hacía eco en la mente, en la memoria de todos los judíos durante el exilio. Concretamente, los capítulos del 40 al 55, no te preocupes, no te pongas nervioso o nerviosa porque no los voy a leer todos, pero sí que hay ciertas partes de Isaías que nos hablan de esta perspectiva en la que Pedro también se mueve, esta perspectiva de estás aquí, pero mira más allá. Es como este doble foco, ¿no? Esta doble focalización, no sé si se puede decir esta palabra, pero este doble enfoque de estoy aquí, estoy ahora, y hago lo mejor que puedo aquí, pero mi vista, mi foco, mi punto de enfoque no se aleja de aquello que realmente va a llegar. Isaías 55, 8 al 9, no es una muestra de cómo sucede esto, de cómo Isaías, en clave poética, nos habla de esta liberación que va a llegar, pero que aún no ha llegado. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es lo que Isaías dice, esta diferencia de perspectiva entre la perspectiva de Dios, que ve mucho más allá, que le es mucho más sencillo, evidentemente es Dios, ve mucho más alejado, no ve simplemente en 3 dimensiones como nosotros, sino que verán muchas más, y lo corto de miras que somos nosotros, como que a veces solo nos enfocamos en el aquí y el ahora. Esa perspectiva diferente es lo que nos ayuda a no quedarnos imposibilitados de ver más allá de lo que estamos viendo hoy. Y seguramente tú tengas ese sentimiento, algo parecido, quizá a mí también me está pasando y nos está pasando a todos. Es normal, somos humanos. Nos cuesta mirar mucho más allá. Nos cuesta mirar mucho más allá, no solo de lo que va a pasar, de que estamos hartos de mascarilla, estamos hartos de muchas cosas, estamos hartos hasta de que se hable de la nueva normalidad, estamos hartos de todo. Pero es como que centrarnos en el hoy nos dificulta no solo ver lo que está a corto plazo en el futuro, sino mucho más como iglesia. Esa falta de perspectiva nos puede impedir ver lo que tenemos a largo plazo, que es que nuestro reino no es de este mundo. Este verano me sucedió algo raro para que veas, bueno, algo normal, pero que casi me quedo sin dientes. Es para que entiendas lo que hablo de la diferente perspectiva, ¿no? Yo no sé si tú te has dado cuenta cuando vas a un lugar en el que hay mar, hay piscina, o hay un lugar donde hay agua. Te das cuenta que desde fuera del agua, lo que se ve dentro del agua tiene una perspectiva diferente. Parece que las profundidades son distintas, parece que las distancias son distintas, pero realmente hasta que no entras dentro del agua, eres incapaz de saber cuánta distancia hay entre una cosa y otra. Bueno, este verano estaba bañándome en la piscina de unos amigos y realmente, pues, esto que dices, te crees los vigilantes de la playa, me tiré de cabeza pensando, viendo que el fondo era profundo. Nada más lejos de la realidad. En cuanto entré el agua, cerré los ojos, que es lo típico que haces cuando no te tiras con gafas a la piscina, y realmente cuando cerré los ojos, al poquito rato me di con todo el suelo de la piscina en los morros. Es muy complicado ver de la misma manera desde fuera del agua que desde dentro del agua. Y este ejemplo tan malo, tan absurdo, quizá te puede ayudar como ilustración para entender la diferencia entre ver con la perspectiva de Dios, vivir en la esperanza que Dios te da como iglesia, y vivir viendo las cosas en el aquí y en el ahora. Y esa capacidad, ese ejercicio, aunque sea en lenguaje poético, de soñar con el futuro, es lo que un autor conocidísimo que se llama Brueggemann habla como imaginación. Llámalo imaginación, pero es verdad que en español imaginación puede sonar un poco más raro, llámalo soñar. Soñar con lo que ha de venir, con lo que ha de suceder. Y es lo que Jesús hacía con las parábolas. Jesús tomaba elementos
de la realidad, pero invitaba a sus oyentes, a las personas que le seguían, a las personas que le escuchaban, a mirar más allá de la realidad opresora de Roma. Les invitaba a mirar el reino, les invitaba a dar ese paso trascendental, mucho más allá del día a día. Esta imaginación profética, como la que usaba Jesús, esta imaginación poética, es la que usa Isaías del capítulo 40 al capítulo 55 para hablar, en dirigirse a unos exiliados o un texto que sirvió a los exiliados para imaginar un futuro mejor que aún no había llegado, una liberación de la que podrían disfrutar, pero que aún no era el momento de gozarla. Esta imaginación, iglesia, hoy, es mirar al cielo con los pies en la tierra, es esperar que Jesús vuelva, sabiendo que tenemos que dar el 200% en nuestra vida en la tierra. Es tener el corazón en el cielo, como dice Jesús, pero realmente tener los ojos puestos también en lo que está sucediendo en esta tierra a nuestro alrededor. La imaginación profética, la imaginación poética es soñar con que la iglesia vive aquí, pero su propósito pertenece al cielo. Porque cuando tú entiendes esto, la iglesia empieza a moverse de otra manera. La imaginación es soñar lo que va a suceder. ¿Y cómo va a suceder? Bueno, esta es la imaginación de Isaías. Él catapulta toda esta imaginación, todo este sueño de lo que va a suceder, inspirado evidentemente por Dios, en el pasado, en la memoria histórica colectiva del pueblo de Israel. Pone ejemplos a lo largo de este discurso de cosas que han sucedido en el pasado, hechos evidentes que han sucedido en el pasado. Acciones de Dios específicas que dan esperanza al pueblo de Israel para la salvación. Y estos son los ejemplos: Abraham y Sara, en el capítulo 51 y 54 de Isaías, Noé en el capítulo 54 y David en el capítulo 55, estos 4 personajes, en realidad divididos en 3 grupos. Isaías los escoge específicamente porque nos quiere enseñar algo, y es que no solo nos catapultamos del pasado para asegurarnos de la acción de Dios, de la bendición de Dios hacia el futuro, sino que encima los escoge específicamente por varias razones. Primero, Abraham y Sara eran demasiado mayores para tener un hijo. Dios les promete un hijo y eran demasiado mayores. Era imposible que personas tan mayores pudieran tener un hijo. Y sin embargo, acaban siendo los padres de una gran nación. Es decir, pasan de la esterilidad, de la imposibilidad de un hijo, a ser padres no solo de un hijo, sino de una gran nación. Y por si fuera poco, de 2 grandes naciones, de 2 grandes pueblos que hoy, a día de hoy, aún perduran en el tiempo. El segundo, Noé. Noé, 3/4 de lo mismo. Noé pasa de una promesa, de algo, un evento que es una lluvia, un diluvio que va a suceder, que nunca en la historia había sucedido, esa imposibilidad de que suceda a realmente sucede. Y se comienza de cero. Y por último, David, que pasa de una monarquía fallida, de ser ungido cuando aún hay un rey que está gobernando, en esa espera hasta que llega el momento de su reinado. Es ese cambio especial que Dios hace de que lo que parece imposible se convierte en posible. Esto es lo que hace Isaías. Isaías toma eventos del pasado donde evidentemente Dios ha obrado el milagro de lo imposible a lo real para transmitir esperanza al pueblo en el exilio. ¿Y por qué no podemos tomar prestada esa esperanza, ya que está en la Biblia, para entender que no importa lo que estemos pasando como humanidad, como iglesia, porque Dios tiene el futuro asegurado? Es como del aparente fin. Todos estos 4 personajes en 3 grupos pasan del aparente fin a una nueva oportunidad, a una nueva situación, a una nueva realidad. Pasamos del fin de un nombre, de una familia, de un linaje, con lo importante que era para la época de Abraham y Sara, a ser padres de una gran nación. Pasamos de un fin de la humanidad a un comienzo de nuevo. Y pasamos de una monarquía fallida a una monarquía sustentada, fundamentada en la esperanza del futuro. Romanos 4:17, Pablo dice, el cual, hablando de Jesús, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. En esto Dios, en esto Jesús es experto, en llamar lo que no es, que sea. Lo que es imposible, que se haga realidad.
Y Dios inspira a Isaías para que ponga ejemplos del pasado donde la imposibilidad se volvió posibilidad y realidad, para que tú entiendas, al igual que lo entendieron los del exilio, que lo que hoy parece imposible, mañana será posible. Y yo sé que la Biblia, un libro tan antiguo, tan complicado, incluso para ti si no eres cristiano, no eres creyente, se vuelve complicado pasar de esa incredulidad a esa esperanza en que sucederá. Pero es que ese es el modus operandi de Dios, llamar a las cosas que no son como si fuesen. Llamar las cosas de la muerte a la vida, llamar las cosas de la nada al todo. Pone 3 ejemplos Isaías, 3 ejemplos y si te das cuenta es el padre del inicio del nuevo mundo. Con Noé después del diluvio, la humanidad se reinicia, es un comienzo de nuevo, un comienzo de cero. Abraham y Sara como los padres de una nueva nación, de una nación que de los exiliados, al día presente de los exiliados, era una nación presente, es decir, pasado, presente. Y David, la gran promesa de ser el padre del Mesías, el rey esperado por Israel, que iba a acabar con todos los males. Pasado, presente y futuro. Y con estos 3 ejemplos Isaías te está dejando claro que el mismo Dios que actuó en el pasado es el mismo Dios que está actuando en el presente y es el mismo Dios que actuará en el futuro. Una pareja estéril por su vejez que se vuelven padres de una nación. Una humanidad que parece que está llegando a su extinción con un comienzo de cero. Una monarquía que parece no funcionar con una promesa de un rey de verdad, un rey de los buenos. Pero todo esto está aderezado con un ingrediente que siempre es el que más nos cuesta. Es la espera. La espera, porque esperanza podemos tener, imaginación a la hora de pensar, soñar que algo ha de suceder, que Dios hará algo en beneficio nuestro. No nos es tan difícil. Lo difícil es la espera. Y déjame que te diga, Abraham y Sara esperaron 25 años a que Dios cumpliera su promesa. Noé esperó 120 años. Y David alrededor de 10-15 años, desde el momento en el que fue ungido para ser rey, hasta el momento en el que en realidad es coronado y empieza a ejercer funciones de rey. Espera es lo que más nos cuesta. Pero es importante que no olvidemos quién es Dios y qué ha hecho Dios para nosotros. Hay un dicho que dice que se lo atribuyen, da igual los memes, pero si tú te dejas llevar por los memes, este dicho de que todo pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, se lo han atribuido a Gandhi, se lo han atribuido a Kennedy, se lo han atribuido a tantos personajes que, si te soy sincero, yo no sé quién dijo esa frase, pero es muy conocida. Y también hay una mujer sabia que dijo una frase súper espectacular. Dijo: a menos que olvidemos cómo Dios nos ha acompañado en el pasado, no tenemos nada que temer en el futuro. Si no olvidas qué ha hecho Dios por nosotros, no temerás nada de lo que tenga que venir en el futuro. Y este es el último punto que quiero compartirte. Que no olvides. Que no tengas amnesia con respecto a Dios. Deuteronomio 4:9 dice: pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Al final, Jesús, Dios, lo único que te está diciendo es: todo lo que has vivido conmigo, todo lo que he hecho no solo por ti, sino por toda la comunidad de personas que han querido seguirme a lo largo de toda la historia. No te olvides. No las borres de tu mente. Y no solo te las guardes para ti, sino que las compartas. Y seguramente tú hayas tenido un abuelito, una abuelita, un yayo, una yaya, que te ha contado batallitas, historias de cuando era joven. Esa cultura de contar cómo son las cosas es la mejor manera de no olvidarnos de Dios, porque como comunidad nos vamos contando la manera en la que Dios ha interactuado con nosotros a lo largo de toda la humanidad. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? En tu vida individual, y qué ha hecho Dios colectivamente a las personas que creían en Él. Incluso qué ha hecho Dios a las personas que no creían en Él. La Biblia también está llena de esos ejemplos. Y si hasta aquí nos acompañó Dios, ¿qué miedo puedes tener ahora de lo que tiene que venir en el futuro? Ya te lo digo yo, nada. El problema es que nos cuesta creer, nos cuesta convencernos por encima de la realidad de que nuestros ojos son capaces de mirar. Es como si tuviéramos trastocada esa doble perspectiva que te comentaba antes y en vez de ver con trascendencia solo viéramos lo que pasa aquí. Y lo que pasa aquí lo codificamos
como desesperación, somos incapaces de ver lo que nos queda, somos incapaces de soñar, hemos perdido ese ejercicio práctico de soñar en Jesús, qué es lo que nos espera con Él. Es como los judíos, la realidad de Babilonia al final los tenía aprisionados, confinados dentro de su propia ilusión, dentro de su propia esperanza. Esa realidad iba más allá de la esperanza del exilio. Pero al final tú decides si la realidad de hoy invade ese deseo y esa esperanza de que algún día seamos liberados. Y es fácil. Yo lo entiendo. Cuando tú miras a tu alrededor, siglo XXI, año 2020, cuando miras a tu alrededor y dices, pero ¿cómo va a liberarnos Dios? ¿Pero cómo es posible con todo lo que yo veo, con todo lo que convivo, con mi día a día, comparando, decodificando el mensaje que yo, mis ojos, mis oídos ven? ¿Cómo va a liberarnos Dios? ¿Cómo ni siquiera puede existir Dios? Quizá te hagas ese tipo de preguntas y es normal porque mira a tu alrededor. Es muy difícil hoy en día desarrollar ese ejercicio práctico de imaginar, de soñar lo que Jesús está por hacer en tu vida. Pero de dejar que la realidad te invada por completo te lleva al camino de la desesperación y eso es algo que como seres humanos estamos hartos de experimentar. Es fruto la desesperación de apostar todo en el aquí y el ahora. La espera a largo plazo puede fortalecer tu fe o debilitarla y eso al final es una decisión que tú corres, que tú tomas. Y nuestra vida, todo, si te das cuenta, todo sirve para planificar el futuro. Trabajamos o intentamos trabajar para labrarnos un dinero aparte, nos lo hace a veces el gobierno, el Estado, una pequeña porción para la jubilación, para que cuando no tengas edad o salud para trabajar, tengas un modo de vida, un sustento con el que salir adelante. Y trabajas hoy para asegurarte tu vejez. Cuando compras una casa también haces planes, vives enfocado a ese propósito, ahorras dinero, renuncias a ciertas cosas para comprar esa casa, ese coche. Cuando buscas pareja es lo mismo, empiezas a dejar de buscar lo que buscabas cuando no tenías ningún interés en encontrar pareja. Y cuando buscas una pareja estable es como que empiezas a trabajar, empiezas a encarrilar, a enfocar tu vida hacia aquello que deseas. Y es lo mismo cuando empiezas una carrera. Bueno, cuando empiezas una carrera siempre lo dejas todo a última hora, pero normalmente cuando tú estás preparándote para algo, para un propósito en la vida, tu vida se va enfocando, encaminando hacia ese propósito que tú quieres. Por eso, la Iglesia, nosotros como Iglesia necesitamos enfocarnos en ese camino de trascendencia que Dios nos ha preparado y al que Dios nos invita cada día. Y por eso tu esperanza debe mirar del otro lado de la eternidad. No debe mirar solo de este lado de la eternidad. Debe estar aquí, por supuesto, y debe vivir aquí, desarrollarse aquí, compartir aquí, y tener pasión y felicidad. Pero no debe olvidarse del otro lado de la eternidad, donde se encuentra propósito de verdad. Tu esperanza debe recordar el camino recorrido, las experiencias con Dios, con Jesús, para afrontar el futuro con más esperanza y menos temor. Y sobre todo tu esperanza no debe olvidar a ese Dios que tanto ha hecho por nosotros, a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero también desde que Jesús ascendió al cielo y mandó al Espíritu Santo para que nos guiara a la Iglesia a lo largo de estos 2000 años. Que no tengamos amnesia, que no nos olvidemos de ese Dios. Y si no formas parte de la Iglesia porque no crees, porque has tenido malas experiencias, ¿por qué no dar una oportunidad? No a la Iglesia, dar una oportunidad a Dios y al final dejar que la Iglesia imperfecta, llena de personas que necesitan a Jesús tanto como tú, seamos ese cuerpo que intenta reflejar el amor de Dios y que juntos vivamos con esperanza y soñemos con lo que está por venir, con lo que Jesús nos va a traer y sobre todo el lugar a donde Jesús nos va a llegar. Porque finalmente Jesús solo te quiere llevar a casa.